Hola, queridas hermanas. Continuamos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Capítulo 14. María Magdalena, la primera que vio a Cristo en resurrección. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan, capítulo 20, versículo 17. María era de la ciudad de Magdala, en la costa oeste de Galilea. Por eso era llamada Magdalena. Pese a que no sabemos mucho sobre su vida, la Biblia nos muestra que, después de ser liberada y sanada, pasó a seguir a Jesús y a sus discípulos por las ciudades y villas de Galilea, mientras él predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. Generalmente, cuando leemos los evangelios, vemos que los discípulos iban con el Señor mientras él pasaba por las ciudades predicando el evangelio. Pero si prestamos atención, veremos algo más. Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 2, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. Algunas mujeres también iban con él. En la sociedad de aquella época, los hombres tenían toda autoridad en la vida social. Las mujeres solo tenían algún poder o influencia en la esfera doméstica o al lado de su marido. Ellas eran muy restringidas y marginadas. Raramente salían de casa y cuando salían a trabajar, comprar o vender productos, nunca estaban solas. En ese contexto, ¿no es impresionante el hecho de que María Magdalena fuese considerada una discípula de Jesús? En los evangelios observamos que las mujeres tuvieron un papel muy importante en la vida y en el mismo ministerio de Jesús. Él no hacía acepción de personas, demostrando así su amor por todas ellas. María Magdalena era una de las que seguían y apoyaban su ministerio terrenal. Ellas no solo se preocupaban de su sustento y el de sus discípulos, sino también financiaban sus viajes. Lucas capítulo 8 versículos del 2 al 3. Cuando son mencionadas, María Magdalena es citada nominalmente y aparece en primer lugar. Esto tal vez indique que tenía cierta importancia y liderazgo en el grupo. Ella debió haber testificado los milagros de Jesús, oyó sus sermones y aprendió con sus enseñanzas. Todo eso hizo de ella una mujer fervorosa y valiente, diferente a los patrones de la época. María Magdalena es citada en los 4 evangelios. Es mencionada 14 veces, junto a otras mujeres y separadamente en los acontecimientos que comprenden la muerte y resurrección de Jesús. Ella acompañó los hechos más importantes de su vida. ¿Por qué esta mujer se convirtió en una seguidora tan fiel de Jesús? ¿Y qué podemos aprender con ella? Para responder a estas preguntas, vamos a ver cuál era su situación antes de conocer a Jesús. Lucas, capítulo 8, versículo 2, describe que de María Magdalena salieron 7 demonios. Estimada lectora, ¿puedes imaginar a una mujer poseída por 7 demonios que es atormentada día y noche sin parar? ¡Qué terrible aflicción! ¿Cuánto sufrimiento esos demonios debieron haber causado en su vida? Probablemente no podía dominar sus acciones y pensamientos, y debió tener muchos miedos, ansiedades e incluso una depresión. En aquella época se creía que los demonios podían ser la causa de muchos disturbios mentales y enfermedades extremadamente dolorosas. Sin embargo, la Biblia no menciona que ella practicaba pecados relacionados con la inmoralidad. Saber que María Magdalena fue liberada no solo de uno, sino de 7 demonios nos ayuda a comprender toda su consagración a Cristo. Ella lo amaba mucho,
siempre estaba cerca, acompañándolo por donde quiera que él iba. En la crucifixión del Señor Jesús, muchos de los que lo seguían tuvieron miedo y huyeron. Algunos curiosos se burlaban de él, pero además de esas personas, también había un pequeño grupo de mujeres que lo amaban y seguían desde Galilea. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. El viernes, después de la muerte de Jesús, ellas vieron cuando José de Arimatea puso su cuerpo en el sepulcro antes del atardecer y fueron a casa para preparar aromas y bálsamos para ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, siendo aún de madrugada, María Magdalena y otras mujeres volvieron al sepulcro. Al llegar allí, vieron que la piedra del sepulcro había sido removida y se quedaron muy sorprendidas. Sin embargo, al entrar, no encontraron el cuerpo de Jesús. En aquel momento aparecieron dos ángeles diciendo que Jesús, a quien buscaban, no estaba más allí, pues había resucitado, como él mismo lo había dicho. Les dijeron a ellas que fueran rápido a anunciar a los discípulos que él había resucitado de entre los muertos e iría a encontrarse con ellos en Galilea. Mateo, capítulo 28, versículo 7. Las mujeres quedaron llenas de temor y con gran alegría corrieron a anunciar a todos los discípulos. Pero ellos no le creyeron. A pesar de eso, Pedro y Juan decidieron ir al sepulcro con María Magdalena para ver lo que había ocurrido. Vieron el sepulcro vacío y los lienzos doblados. Entonces entendieron que el cuerpo de Jesús no había sido robado y volvieron a casa. Pero María no volvió con ellos, conforme a lo que leemos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Juan, capítulo 20, versículo 11. Fue allí que ella experimentó algo extraordinario. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Puedes imaginar lo que se siente al presenciar todo eso? Cuando ella oyó al Señor decirle: María, lo reconoció. Es como la oveja que reconoce la voz de su pastor, la voz de quien tanto amaba. Ella se alegró tanto que quiso abrazarlo, pero Jesús le dijo que no podía tocarlo porque él aún no había subido al Padre. ¡Qué maravillosa experiencia! Por causa de su búsqueda insistente. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús en resurrección. Esto nos muestra cuánto se conmueve el Señor y le importan nuestros sentimientos. Él se compadece de nosotras y se revela a nosotras cuando lo buscamos de todo corazón. El sentimiento y la devoción de María tocaron al Señor profundamente, al punto de que Él se manifestó a ella. Este es nuestro maravilloso Dios. La palabra nos revela: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. María no quería irse, no tenía apuro, permaneció allí cerca del sepulcro llorando. Su corazón ardía por el Señor. Ella deseaba tanto de la presencia del Señor que, a pesar de estar muerto, quería estar con Él. Eso nos muestra un corazón quebrantado, desesperado por la presencia del Señor. Por eso Él la honró
y se manifestó a ella. Querida lectora, que nosotras también tengamos ese fuerte deseo. El Señor quiere que nos aquietemos, que busquemos estar con Él en todo momento y que tengamos placer de estar en su presencia. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por otro lado, Pedro y Juan, cuando supieron todo esto, fueron al sepulcro para comprobar los hechos, pero no vieron a Jesús en resurrección. En este pasaje de Juan vemos tres grupos de personas. Primero, tenemos a María que, por amar mucho al Señor, lo buscó de una manera más intensa y descubrió que Él había resucitado. Ella tuvo la revelación y la experiencia de ver al Cristo resucitado. Podemos decir que el segundo grupo de personas son los dos discípulos que fueron allí y participaron del descubrimiento. Ellos recibieron la revelación, pero no tuvieron la experiencia de ver al Cristo resucitado en aquel especial momento. Por último, el tercer grupo son las que no creyeron, a pesar de que el Señor había dicho que resucitaría. Ellos no recibieron la revelación ni tuvieron la experiencia. Estos hechos nos muestran que es posible tener la revelación de las cosas espirituales sin tener la experiencia. La revelación es recibir y comprende la fe. En contrapartida, la experiencia es un asunto de vida. Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida es el Señor Jesús mismo. Necesitamos buscar al Señor e invertir tiempo con la palabra de Dios para tener experiencias íntimas con Él. Eso nos lleva a una etapa más elevada de crecimiento espiritual. Nos hace hijas maduras. El Evangelio de Juan narra la resurrección del Señor Jesús con muchos detalles y nos trae una de las más grandes revelaciones del Nuevo Testamento. En ese pasaje con María Magdalena, el Señor llama a los discípulos como mis hermanos. Antes de la resurrección, el término más íntimo que el Señor usó para referirse a los discípulos fue amigos. Pero al conversar con María Magdalena, Él reveló que, a partir de entonces, los discípulos serían sus hermanos. Él era el grano de trigo que murió y resucitó para producir muchos granos. Juan capítulo 12, versículo 24. Ella recibió esa buena noticia y la misión de anunciarlo a los hermanos. Así como María, nosotras también debemos buscar tener esa experiencia. Los discípulos vieron los lienzos, se sintieron satisfechos y se fueron. Pero ella no, antes bien, quería ver al Señor. Al leer la palabra, podemos orar: Señor, voy a quedarme aquí hasta que hables conmigo. No quiero simplemente leer, quiero verte. Ciertamente el Señor nos hablará, y así como María, tendremos algo para compartir con los hermanos. Esa misión es para todas nosotras, las mujeres del Nuevo Testamento. Que esa sea nuestra meta principal y el Señor produzca en nosotras un corazón adecuado, la misma diligencia, amor y dedicación que María Magdalena tuvo por las cosas del Señor. Que seamos mensajeras fieles de las buenas nuevas, anunciando y predicando el Evangelio a todos, en todo lugar y en cualquier momento. La historia de María Magdalena, citada en los 4 Evangelios, no es extensa, pero su legado tiene un valor incalculable. Cuánta luz, consuelo y aliento podemos obtener con la vida de esa mujer. Vimos que nuestro pasado no nos descalifica para tener una vida santa e irreprensible delante de Dios. Así como María Magdalena, nosotras podemos dejar el pasado y proseguir, teniendo una íntima comunión con el Señor.
También aprendimos que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, buscándolo en todos los momentos, de todo corazón, en oración y súplica. La intimidad con Dios nos lleva a tener experiencias de vida. Comenzamos a oír su voz y a entender lo que Él nos habla. Él se compadece de nosotras y entiende nuestros sufrimientos y angustia. Por último, como hijas de Dios, recibimos la misión de anunciar las buenas nuevas. Mujeres, el Señor cuenta con nosotras. Oración. Oh Señor Jesús, queremos amarte por sobre todas las cosas y de todo corazón. Danos un corazón contrito y sensible como el de María Magdalena, para amar y buscarte solamente a ti. Queremos intensificar nuestra comunión contigo en la palabra y en la oración, para tener más intimidad contigo. Deseamos tener experiencias de vida, aprender a preservar en la búsqueda hasta oír tu voz, ver tu rostro y actuar según tu voluntad. Haz de nosotras siervas fieles a ti, que anuncian este evangelio maravilloso a todas las personas. Amén.